por lo cual el Señor manda a la iglesia a congregarse, ¿sí? ¿Por qué nosotros debemos congregarnos habitualmente? Porque nosotros somos como brasas encendidas. ¿Vio cuando usted prende el fuego para hacer un asado o prender la estufa a leña? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando las brasas están todas juntas y encendidas? Arden. Pero ¿qué pasa con una brasa que está apartada y empieza a alejarse? Se apaga. Entonces nosotros, la iglesia, somos como esas brasas que estamos todos juntos y encendidos cada vez que nos reunimos y también cuando estamos unidos en el Espíritu, orando unos por otros, sobrellevando las cargas los unos de los otros, escuchando el consejo del Señor, aplicando el consejo de Dios a nuestra vida, alabando a Dios, adorando a Dios y glorificando el nombre del Señor siempre. Amén. Gloria a Jesús. ¿Se acomodaron los hermanos para la palabra? Sí. Gloria a Dios. Sé que ya están en el tercer cielo prácticamente. Y qué hermoso qué hermoso es poner la cabeza en la almohada y dormir tranquila. ¿A quién le pasa que pone la cabeza en la almohada y duerme tranquilo? Tiene la paz de Dios, tiene una conciencia limpia. ¿A cuánto le pasa? Amén. Amén. Pasa todo. Gloria a Dios. Así que no es para acá, es para los de afuera. Los de afuera a veces ponen la cabeza en la almohada y su conciencia no lo deja dormir. El remordimiento de conciencia no los deja dormir. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Pero dice Proverbios, miren lo que dice Proverbios 3:24. Y vamos a ir rapidito hoy, qué hermoso que es Proverbios 3:24, promesa de Dios para su vida y para mi vida, porque hemos aceptado este gran Salvador Jesucristo, quien dijo, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. Proverbios 3:24. ¿Qué dice Proverbios 3:24? Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será... ¿Cómo será? Será grato. Será grato, amén. Porque Dios vela nuestros sueños, Dios se guarda nuestros sueños. Y cuando nosotros caminamos en el Señor, tenemos una conciencia limpia, amén, una conciencia tranquila para con Dios y para con el prójimo. Y podemos descansar en paz. Entonces, esa promesa del Señor es para todo aquel que lo recibe a Él y que deja que Dios trate con su vida. Promesa de descanso físico, descanso mental, descanso espiritual, descanso emocional. Amén. Muchas personas, porque esto no se cumple en sus vidas, tienen que recurrir muchas veces a los fármacos, tienen que recurrir a las terapias psicológicas. No estoy en contra de la terapia, también es bueno, también a veces si en la iglesia usted no hace consejería y no busca que lo orienten y cuenta sus problemas para que se pueda orar por su problema y ayudarlo a través del consejo de Dios a enderezar su vida, bueno, quizás usted quiere pagar 1.500 o 2.000 pesos la hora en un psicólogo y el psicólogo lo va a escuchar, pero quizás el psicólogo no va a poder tener el panorama completo de lo que le pasa a usted. Puede quizás saber un 80%, un 90%, pero quien va a saber el 100% de su vida, ¿quién va a ser? El Dios Todopoderoso, quien lo formó en el vientre de su madre y quien sabe por todo lo que usted ha vivido en este camino. Porque Él conoce su levantar, su acostar, Él conoce su vida. Entonces cuando nosotros nos rendimos al Señor, qué bueno que el Señor puede traer su paz, puede traer la sanidad emocional, la sanidad del alma, puede limpiar nuestra conciencia. Y hoy brevemente vamos a hablar un poco de ese beneficio que tenemos los hijos de Dios, de que hemos recibido de parte de Jesucristo, que nuestras conciencias sean limpiadas. ¿Amén? Amén. ¿Qué es la conciencia, hermano? A ver, ¿qué es la conciencia? Es el conocimiento de la existencia de uno mismo, de sus estados de ánimo y de sus acciones. Eso es la conciencia. Decir a tu hermano, tu conciencia es el conocimiento de ti mismo
¿sí? De tus estados de ánimo y de tus acciones. Porque es que cada uno tiene una conciencia. Todos tenemos conciencia, el Señor nos dio una conciencia, ¿verdad? Ahí está en nosotros cómo manejamos la conciencia. Si nuestras acciones no son conforme a como Dios nos manda para que nos vaya bien, vamos a tener remordimiento de conciencia. ¿Sí o no? Sí, amén. ¿Sí? Sí. Bueno, nuestro estado de ánimo, ¿cómo vamos a estar a veces? Para abajo. Uy, ahí, tipo la del mar, ¿verdad? Porque como Dios puso una conciencia en el ser humano sabe, le guste o no le guste, esa conciencia muchas veces le va a dictar cuando algo está bien y cuando algo no está bien. Solo que tenga la conciencia cauterizada por el enemigo, pero por lo general se sabe más o menos, ¿verdad? Lo que usted sabe que está bien o que no está bien. Así que vamos a Hebreos. Me asustó Ana María hoy porque compartió una palabra en hebreo y dije, va a hablar lo mismo, pero no, habló otra cosa, pero estamos cerquita ahí. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 9. ¿Por qué los hijos de Dios podemos gozar de una conciencia limpia? Sí, como yo le decía a una hermana hace un rato, el que no la debe, como dice el dicho por ahí, el que no la debe, no la teme. No teme. ¿Sí? Algunos... 9:14 vamos a leer, solamente 9:14. ¿Sí? Solamente. Aleluya. Para los problemas no resueltos en la vida de las personas, ¿sí? Para los problemas emocionales, para los problemas espirituales, que a veces viven una vida de remordimiento. ¿Cuántas mujeres, no? ¿Cuántas mujeres antes de conocer al Señor Jesucristo, quizás en su ignorancia o en su impotencia de saber cómo enfrentar un embarazo no deseado, tomaron la mala decisión de hacerse un aborto? Y después, durante años, esa conciencia no las ha dejado en paz. Y cuando conocen el Evangelio de Jesucristo, vienen al Señor y el Señor las libra de ese sentimiento de culpa. Porque es decir, lo que está matando a la humanidad es el sentimiento de culpa, la culpabilidad del hombre, que a veces se ha hecho mal a sí mismo, le ha hecho mal a otro, o ha vivido su vida alejado de Dios. Y a veces sus actos, sus acciones lo han llevado, ¿verdad?, a una vida funestra, una vida desgraciada. Porque aunque no lo diga, hermano, cuando un hombre ha caído en el vicio, ¿sí? Y ¿cuántos digo, no? Por dejarse dominar por el alcohol, por el vicio del alcohol, han abierto esas puertas que han llevado a la destrucción no solo de la vida de ese hombre, sino de la vida familiar de ese hombre. ¿Cuántos hombres se han quedado sin esposa, sin hijo, sin nadie? ¿No? Y después andan por ahí divagando. Pero si vienen a Cristo, ¿no? Eso es lo importante. Eso es lo importante. Que si vienen a Cristo, hay esperanza. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia, y el que trae una dinámica moral interior en la vida de la persona, que lleva a la persona a arrepentirse de esos pecados. Y por más que obviamente se falló a sí mismo, le falló ese hogar, si acepta a Cristo, Cristo puede librarlo de esa culpa y puede hacerlo un hombre nuevo, un hombre transformado por el poder de Dios, o una mujer transformada. Yo dije hombre porque no es muy común que las mujeres caigan en borracheras, en el alcoholismo, dividan su familia, pero capaz que lo hay. Más ahora en las generaciones que estamos viviendo, que vemos que las jóvenes, sí, las cosas esas, las
cajitas de vino toman como los hombres o más, ¿no? No estoy diciendo, ay, la pastora que es religiosa no quiere que tome una copa de vino, no estoy diciendo que usted no pueda tomar una copa de vino, estoy diciendo cuando eso se enseñorea de usted, cuando ya no es usted, es eso dominándolo. Y así podríamos hablar de tantas adicciones. Entonces, ¿cómo se puede regenerar una vida, ¿sí?, que ha sido arruinada por diversas acciones y que hoy en día tiene sentimientos de culpa y que como no sabe cómo enfrentar su vida, a veces deciden quitársela? ¿Cómo se puede solucionar eso? Viniendo a la cruz, viniendo a Jesucristo, viniendo al poder de la sangre de Jesús. Jesús es el que puede ayudarnos a perdonarnos a nosotros mismos, a perdonar a los demás y recibir el perdón y la misericordia y el favor de Dios. Entonces aquí en Hebreos, que está hablando acerca de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo de reunión, en el templo, en el tiempo de Moisés, ¿sí? Porque cuando Dios instituyó el tabernáculo de reunión, el Señor también se había instituido de que el pueblo debía traer, en el versículo anterior lo dice, diversos animales para el sacrificio, para el altar del sacrificio. Es decir, era como una ley de transferencia, es decir, el pecado siempre tuvo que ser redimido a través de la sangre, y sin sangre no hay remisión por los pecados, ¿sí? La sangre es fundamental, desde el Antiguo Testamento hasta el Viejo. La sangre es fundamental para el perdón de los pecados. Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba? Traían, acá, bueno, más adelante habla de los toros, los machos cabríos, bueno, algunos eran los palominos. Entonces, mi pecado se transfería a ese animal. Y ese animal moría en el altar del sacrificio, entonces mi pecado era perdonado con la sangre de ese animal, pero era por un año nada más. Al año otra vez volvía el pecado a resurgir, y así todos los años tenía que andar haciendo sacrificio. Hasta que Dios se cansó y dijo, bueno, ahora acá el que va a hacer los sacrificios soy yo, y lo va a hacer mi hijo, y la sangre de mi hijo va a ser el verdadero sacrificio que va a limpiar todos los pecados de todos aquellos que se arrepientan y vengan a Él. Amén. ¿Sí? Una sola vez, un solo sacrificio y una sola sangre que limpia los pecados de toda la humanidad que acepta a Jesucristo. Entonces, la transferencia de mi pecado ya no lo cargo yo, ni las consecuencias de mi pecado, lo cargó Jesús en la cruz, en el madero. Entonces, dice aquí, ¿cuánto más? Por eso quiero hablar solo de este versículo 14. ¿Cuánto más? Dice Pablo, dice la carta de Hebreos, perdón. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? El poder de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que limpia todo pecado. La sangre de Cristo que purifica nuestra vida. La sangre de Cristo que santifica nuestra vida. Y la sangre de Cristo que es una señal rotunda contra el infierno. De que Jesucristo ha vencido y derrotado a Satanás. El poder de la sangre de Cristo. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Porque la sangre de Cristo y la vida de Cristo fue una vida sin pecado. No hubo pecado en Él. Jesucristo fue una persona, por eso es el Cordero inmolado de Dios. Porque no hubo culpabilidad en Jesucristo. ¿Sí? Entonces dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hermano, alguien pagó el precio por tu libertad. Alguien pagó el precio por tu pecado. Alguien pagó el precio para que tú duermas tranquila, tranquilo. Alguien pagó el precio para que tú tengas paz. Alguien pagó el precio para que tú no vivas echándote la culpa de cosas que pasaron en el pasado, que no tendrían que estar incidiendo hoy, ni siquiera en tu futuro. Porque Cristo pagó ese precio. Primero, ¿para qué? Para limpiar, ¿qué dice acá?
limpiar la conciencia. La sangre de Cristo tiene el poder, porque Cristo, a través de ese sacrificio, conquistó el ser un hombre justo. Y conquistó el poder, ¿sí? Tener toda la autoridad legal para perdonar y tener misericordia y fortalecernos en Él. Cuando vienen personas y vienen hablando de problemas del pasado no resuelto, es porque aún no aplicaron la sangre de Cristo a su conciencia. Porque cuando la sangre del pacto eterno se aplica en nuestra conciencia, la conciencia comienza a limpiarse. Y todo lo que pasó en el pasado, si tú verdaderamente te arrepentiste, no va a afectar en tu presente ni en tu futuro. Será como aguas que pasaron, dice Job. Será un mal sueño que tuviste, ¿sí? Quizás en otro tiempo obraste mal, quizás obraron mal contigo, pero cuando Cristo viene, aleluya, Él limpia la conciencia, ponemos la cabeza en la almohada y dormimos tranquilos en el nombre del Señor, porque no tenemos ningún problema con nosotros mismos, ni con el prójimo, ni con el Dios Todopoderoso. Señora, limpiado nuestra conciencia de toda culpa, de toda acusación, de toda cosa, el Señor ha limpiado. Amén. Y dice que limpió nuestras conciencias de obras muertas. La salvación no es por obra, es por gracia. Pero todas esas otras cosas que hicimos en el pasado, quedaron en el pasado. Dios hizo un paquete con tu vida pasada, la tiró al fondo de la mar y no se acuerda más. Si verdaderamente, vuelvo a repetir, hubo arrepentimiento, hubo cambio de actitud, la conciencia es liberada por el poder de Dios. Ahora, sigue diciendo la carta a los Hebreos. ¿Por qué el Señor Jesucristo nos acepta así, nos perdona, tiene misericordia en nuestra vida, nos libera y nos limpia de todo pecado? ¿Para qué? ¿Para qué sigue diciendo Hebreos? ¿Para qué el Señor nos purifica y nos ha rescatado de la muerte eterna? ¿Para qué? Para una cosa que es fundamental. Decir a tu hermano, para servirle. Para servir a dioses de estampita, de madera, de yeso, de cartón, de bronce. Para que busques cualquier otro intercesor entre tú y Dios. Diga, no, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Dicen, ¿no dicen así? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Le están pidiendo a María que los salve a ellos. Pero también tienen otra oración que eso contradice. Después dice, Dios te salve María, llena eres de... Entonces, ¿quién salva a quién? ¿A quién puede salvar María? Si primero dice, Dios te salve María, después dice, María, sálvanos a nosotros. No tiene sentido, no tiene coherencia. No tiene coherencia. Por eso otro día vamos a hablar de la Babilonia. Otro día. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Amén. Jesucristo que traspasó los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y ha prometido volver por su iglesia. Y ha enviado su Espíritu Santo, que es el que nos guía, que es el que nos dirige, el que nos lleva toda la verdad de Dios. El bendito y glorioso Espíritu Santo de Dios, que nos refresca las promesas de Dios para nuestra vida, que no nos deja errar, que no nos deja equivocarnos, que no deja que nadie nos miente y nos engañe, porque el Espíritu Santo nos lleva toda la verdad. Amén. Entonces dice aquí que Jesucristo limpió nuestras conciencias de obras muertas. Y como Él limpió nuestras conciencias de obras muertas, nosotros somos otra mujer, otro hombre. Tenemos otra calidad de vida.
Tenemos otra forma de ser, tenemos otra dinámica moral, tenemos otra dinámica en nuestras acciones. Y como le dije hoy, el que no la debe, no la teme. Y si alguno hizo algo que no debía y su conciencia le está remordiendo, venga a los pies de la cruz, pida perdón al Señor, aleluya, y levántese en el poder del Espíritu Santo de Dios. Jesucristo aún puede seguir perdonando y limpiando las conciencias. Aleluya, bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Aleluya. Se puede restaurar, hay restauración. Nosotros somos un ministerio de restauración y sanidad interior. La salvación es individual y es muy personal con Dios. Nosotros no estamos para juzgar ni condenar a nadie. Nosotros estamos para ayudarte a levantarte y a encaminarte en el Señor. Cierto que el Señor puede hacer algo nuevo en tu vida. Aleluya, que no tienes que vivir con esa mochila pesada de remordimientos y de culpa y de odios y de rencores. Puedes descansar hoy en el Señor. Amén. Hay gente que no descansa cuando pone la cabeza en la almohada, pero está pensando en cómo se va a vengar de lo que le hicieron. Y eso no lo deja dormir. Si usted no puede dormir, porque yo sé que usted tiene una conciencia limpia delante de Dios y de los demás. Si usted no puede dormir es porque Dios le está llamando a orar. Eso ya es otra cosa. Porque estamos en tiempo ahí de que en cualquier momento se rapto y Dios dice, no, le quiero orando. Y a veces te llama a la misma hora. Ah, la llama ahí. Usted va a ver que entre las 3 de la madrugada, entre las 4, Señor, vamos arriba. A orar. Puedes hacer más una hora en oración, que estar todo un día ahí a veces tratando de convencer a alguien. Pero una hora en oración es poder de Dios. Así que dice que el Señor nos ha limpiado, pero ¿para qué? Para que sirvamos al Dios que vivo, porque Cristo está vivo y su sacrificio es más que suficiente. El sacrificio de Jesús es más que suficiente. Mientras hay personas que siguen sacrificándose a sí mismos y subiendo los montes del Verduno, del pan de azúcar, de rodilla y en Semana Santa que se veían tanta gente, ¿no? Que se latigaba y se autoflagelaba. Dios no va a aceptar ninguno de esos sacrificios humanos. Es más, ni siquiera lo mira porque ni le interesa, porque eso es idolatría, eso es engaño del enemigo. El único sacrificio más que suficiente que Dios acepta es el sacrificio de su Hijo en la cruz. Amén, amén. ¿Y qué es lo que quiere? Que todos aquellos que hemos aceptado a Jesucristo sirvamos al Dios vivo. Sirvamos al Dios vivo. Amén. Porque Él está vivo. Eso es lo que tienen que entender. Dios está vivo. Y mientras haya aliento en nuestra vida, debemos honrarlo. Debemos servirle con todo nuestro corazón. Amén. Con alegría del corazón. No por obligación, mi hermano. No por obligación. Sino porque por amor. Por amor servimos al Señor. Por amor hablamos y testificamos de Él cuando nos cruzamos a alguien. Por amor oramos, por amor nos congregamos, por amor también muchas veces tenemos nuestras ofrendas y diezmos para que la obra del Señor siga adelante. Es por amor, no por obligación. Que el Señor pueda hacer crecer el amor en este tiempo, para que el tiempo que nos queda por delante podamos servir por amor a este Dios vivo. A este Dios que todo lo ve, a este Dios que todo lo puede, a este Dios que todo lo hace. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta tarde.